Actores, directores y guionistas se han desplazado a Palencia para conocer de primera mano las historias que envuelven a la provincia, todo ello con el objetivo de alejarse de los estereotipos de la vida en los pueblos y mostrar una España vaciada mucho más atractiva. Cazadores de historias rurales, así se llama la iniciativa que pretende dar a conocer el medio rural. Bueno, Joaquín, lo estamos diciendo, está siendo todo un éxito estas jornadas, ¿no? Cazadores de historias rurales, que si me puedes explicar un poco primero en qué consiste y luego vemos, comentamos cómo están yendo estas jornadas. Bueno, hoy celebramos dos cosas, ¿no? En primer lugar, hoy es la jornada de continuación de Cazadores de Historias Rurales que iniciamos el viernes por la tarde en Paredes de Nava. Es una jornada en la que hemos querido traer a guionistas de cine y de televisión a que conozcan la realidad de las zonas rurales, ¿no? En este caso de Paredes de Nava y de la comarca del Cerrato. Bueno, pues para tratar de influirles un poco a la hora de su trabajo, ¿no? De manera que ellos conozcan cuál es verdaderamente la realidad y puedan transmitirlo, ¿no? en esos guiones de esas películas que luego vemos, esas series de televisión, y que reflejen de la mejor manera posible, ¿no? las zonas rurales y sobre todo en positivo, ¿no? O sea, las oportunidades, las personas que hay haciendo cosas, que conozcan historias de vida interesantes, etcétera, etcétera. Hoy aquí en Baltanás están estos guionistas que van a estar a lo largo de todo el fin de semana con nosotros, y además de eso celebramos la jornada de puesta en marcha de la creación del ecosistema de innovación social del Cerrato, que va a tener su eje, su epicentro aquí en Baltanás. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, a lo largo de un año, trabajar con todas las personas del Cerrato o vinculadas al Cerrato, aunque no vivan aquí, que tengan ganas de hacer proyectos por su pueblo, ¿no? Y de involucrarse de alguna manera por su pueblo, ¿no? Hoy lo que estamos es presentándonos, conociéndonos a todas estas personas que han venido a esta jornada abierta y contándoles qué es lo que vamos a hacer, ¿no? A lo largo de este año vamos a identificar cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta la comarca del Cerrato, la mayor parte de ellos derivados del problema de la despoblación, como puede ser la vivienda, la movilidad, etcétera, ¿no? Y a lo largo del año iremos convirtiendo esos retos, los iremos convirtiendo en oportunidades, ¿no? O sea, queremos generar proyectos que salgan desde abajo, ¿no? de las propias personas, de los propios habitantes de esta comarca, y proyectos innovadores, ¿no? Que den respuesta a esos retos y que puedan contribuir de algún modo a mejorar la situación y atraer población al Cerrato. Ese problema de la despoblación que comenta Joaquín es una buena forma a través del cine, primero para enseñarlo, ¿no? Y segundo para aprender de las historias que hay aquí también en la provincia de Palencia, o en general en todo donde haya medio rural, para poder enseñarlo en esas películas o en esas series, al fin y al cabo en el cine, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, lo que estamos tratando a lo largo de estos últimos años, desde el Hueco y desde otras entidades que trabajamos en este tema, es generar entre todos un relato positivo, ¿no? sobre las zonas rurales, que los habitantes de las zonas urbanas vean las oportunidades que hay aquí en comarcas como el Cerrato, como Paredes, en Tierra de Campos, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que muchas personas que viven en ciudades no tienen otra visión de las zonas rurales que la que puedan ver a través del cine y de la televisión, ¿no? O puedan leer en el periódico. Por eso, tanto la labor de los guionistas de cine y televisión como la labor de los periodistas es muy importante, ¿no? O sea, para conseguir generar entre todos ese relato positivo que atraiga, ¿no? que sea atrayente, ¿no? Para las personas que quieran venir a vivir aquí. Hasta el momento, ¿cómo se ve de momento con directores, actores y guionistas que hayan acudido a estas jornadas? Parece que puede haber éxito, que sí, que les está atrayendo básicamente. Bueno, yo creo que lo pueden contar ellos ahora, ¿no? Pero yo creo que sí, que es interesante. Están descubriendo, en muchos casos, algo para ellos desconocido, están descubriendo la realidad, ¿no? Están viendo, pues sobre todo que hay muchas personas, lo que nosotros llamamos héroes rurales, ¿no? O sea, personas anónimas que están haciendo cosas por su pueblo, que han montado empresas, emprendimientos, que tienen proyectos, y yo creo que conocer esos ejemplos de vida, ¿no? Esas historias de vida de estos héroes rurales, pues es muy importante, ¿no? A la hora de la construcción que ellos puedan hacer luego de guiones, etcétera, ¿no? Lo que queremos saber es un poco desde la visión de los guionistas, lo que se está haciendo aquí en Palencia, lo que se está haciendo en la provincia y lo que se pretende hacer con el medio rural, desde el punto de vista de los guionistas.
Bueno, yo creo que es muy interesante para los guionistas estar aquí. Todos a lo mejor conocen el medio rural, ¿no? O sea, yo tengo mi pueblo, pero es interesante sobre todo ver las iniciativas que están surgiendo. Creo que hay un gran esfuerzo por el medio rural, por desmontar ciertos tópicos y ciertos prejuicios que pueden existir sobre el mundo rural y cómo eso a veces también se traslada a la ficción, ¿no? Desde un lugar, a veces es como un lugar en el que no pasa nada, el pueblo es un lugar de huida y bueno, creo que cuando vienes aquí hay otras visiones muy distintas y creo que es interesante que los guionistas estemos aquí para conocer todo eso y luego trasladar todo eso a la ficción, ¿no? Cuando tengas que escribir, primero pensar también y tener un poco el chip puesto de mundo rural, de pueblo y luego todo el abanico de personajes, la variedad, la diversidad y la riqueza que se puede transmitir al medio rural, no solo desde los estereotipos y desmontando un poco también lo que puede aparecer en algunas ficciones, ¿no? Un poco aportando esa riqueza que tiene España y que tiene el medio rural y bueno, yo creo que ahora es el momento, ¿no? Con todo lo que está pasando, ahora mismo está el medio rural en primera línea informativa y yo creo que eso hay que aprovecharlo y a trasladarlo a la ficción y poder enriquecer todo eso desde la visión de estar aquí. Nos decía Joaquín, y yo creo que es una visión muy importante también, concorde a lo que tú estás hablando, que claro, quizá en sitios, en ciudades grandes, por ejemplo, vamos a decir Madrid o capitales, ¿no? Que no saben muchas personas lo que se vive en el medio rural, también es importante desde el punto de vista del cine enseñarlo para que, pues darlo a conocer, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que lo interesante es, de alguna forma, vivir un poco aquí, conocer a la gente de aquí, no solo venir, ver las localizaciones, ver el entorno, irte, ¿no? O sea, creo que lo importante es los problemas que hay aquí, las necesidades que hay aquí, hablar con la gente que vive aquí, es como de verdad tú conoces cómo funciona el medio rural y cuáles son las problemáticas y es de verdad donde tú vas a poder ver todo ese abanico de personajes que luego puedes trasladar a una ficción, ¿no? Entonces, la ciudad, la vida es... Bueno, yo vivo en Madrid y a veces el ritmo es... yo creo que hay un ritmo muy loco que no nos permite, y encima trabajo una serie diaria que es pum, 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 a toda velocidad, donde no hay tiempo de reflexión, donde no hay tiempo de calidad, donde vamos todos hiper mega conectados. Entonces yo creo que estar aquí además te da otra perspectiva, te da distancia, te permite mirar desde otro sitio y el entorno rural creo que también produce eso, ¿no? Y también, no solamente desde la idealización y desde la romantización, o sea, que se hablaba ayer, ¿no? Que también tiene de todo, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, entonces poder vivir todo eso, ¿no? Y eso es importante. Los problemas que pueda haber en el medio rural, pero también las ventajas que se pueda. La cosa es que se conozca, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que es que se conozca y luego tú, como guionista, puedas aportar eso como valor de guionista, ¿no? Y cuando se aparezca el medio rural, tú puedas argumentar y tú puedas escribir desde ahí, desde esa riqueza y ese valor que tú has conocido, desde ese abanico de personajes que sabes, porque a veces tienes más o menos margen, ¿no? Puedes ser creador de una serie y tener una gran capacidad de decisión, o puedes no tenerla, eres un guionista que te encargan y entonces tú, en fin, te tienes que ceñir más. Pero aunque te tengas que ceñir, tú tienes la capacidad de argumentar, de explicar, de convencer, de vender y tienes eso. Entonces, si tú conoces todo eso y encima, desde el conocimiento, ayer hablaba un guionista en las sesiones de que todo lo que escribas, de alguna forma lo tienes que hacer tuyo. Para hacer algo tuyo lo tienes que conocer. Tienes que hablar desde ahí, ¿no? Es decir, y entonces es muy importante, yo creo, conocer el medio rural y hablar desde ahí. Bueno, Eligio, como guionista, ya teníamos ganas de hablar con uno. ¿Qué es lo que se está pudiendo ver de momento en estas jornadas y sobre todo qué atractivos puede ofrecer en este caso la provincia de Palencia o el medio rural en general de cara a precisamente hacer un guión? Pues bueno, yo he trabajado bastante el ámbito rural, pero claro, en mi tierra, que es Galicia. Y ahí sí he escrito muchas ficciones ambientadas en pueblos. Pues, sobre todo televisión. En cine, hice la película de Buñuel, el laberinto de las tortugas, que esas, aunque eran dibujos animados ambientados en el rural, en concreto en Extremadura, en la zona de las Urdes y en Calanda, en Teruel. Y yo creo que lo que aportan sitios como estos precisamente es... que las ficciones, el espacio, cuando lo tratas bien, se convierte en un personaje. Y creo que es mucho más fácil y mucho más interesante
crear un personaje a partir de un pueblo pequeño que va a tener más personalidad que de una gran ciudad, en donde tienes que irte más a un barrio o a una zona para caracterizarlo. También una ciudad puede ser personaje, pero creo que se les puede sacar mucho más jugo al pueblo como personaje. Además concentra más las historias, los personajes, todo el mundo se conoce, te genera historias muy interesantes. Y bueno, tal y como se está produciendo y vendiendo a nivel mundial, cada vez se le va más valor a las historias locales que tocan fibras universales. O sea, pues humanos somos todos aquí o en la China o en una isla del Pacífico, y en el fondo nos preocupa lo mismo a todos, el amor, la vida, no sé qué, o sea, un montón de cosas que son comunes, pero que de repente en un pueblo pues tienen un carácter, una entidad diferente que lo hacen más atractivo, más interesante, sobre todo para el cliente base que está en la ciudad. Y puede resultarle más atractivo ver una historia de terror o de misterio o de amor en un pueblecito de aquí, con estos paisajes tan alucinantes y con sus peculiaridades tan diferentes, que a conocerlo en la ciudad, que es donde viven todos los días. Y además las ciudades cada vez se parecen más entre ellas, y sin embargo los pueblos cada uno tiene su identidad. O sea, yo soy de Galicia, estoy muy vinculado a pueblos allí, y no tienen nada que ver con los pueblos de aquí, de Palencia, y me resulta muy interesante descubrirlos y conocerlos. Yo creo que eso es lo que se le aporta. Un universo nuevo, pequeñito, pero muy interesante, ¿no? Y siempre conocer cosas nuevas es muy llamativo. Ya no solo los personajes, sino también, bueno, sí que lo ha comentado, los paisajes, pero para hacer un poco más de hincapié en este tema, porque, bueno, claro, una película que sea en una ciudad o en una capital quizá más grande siempre suelen ser más o menos los mismos escenarios. Sin embargo, en el medio rural hay muchos de ellos que aún se desconocen en el cine. Sí. Y bueno, por ejemplo, aquí a mí me gusta mucho, además de vivir en ciudades, el horizonte se te corta enseguida con los edificios, estas cosas, y de repente aquí tener estos horizontes tan amplios, de repente es como si te da otro mundo, ¿no? Y luego pues aquí hay zonas alucinantes que me han gustado mucho, o sea, las bodegas subterráneas, los pueblecitos estos que parecen medio desiertos por el día, que recuerdan los westerns americanos. Todos estos espacios abiertos para mí me resultan muy atractivos, quizá porque vengo de Galicia, que es un paisaje muy diferente, y a mí pues navegar por estos espacios, conocerlos, descubrir las cosas que se esconden detrás de cada esquina o las bodegas, pues me resulta muy atractivo. Entonces supongo que esas cosas son las que nos pueden también impulsar a contar historias o ambientarlas aquí. ¿Estás pensando ya un guión con Palencia como protagonista? Podría ser, no lo sé. Dije, muchas gracias por hablar con nosotros y esperemos que dentro de, vamos a decir, un añito tengamos, si no es una película, pues al menos una serie de Palencia, ¿no? Muy bien, estaría genial. Muchas gracias a vosotros. María José, bueno, pues primero preguntarte qué supone para ti que en Baltana se reúnan todos estos directores, actores y guionistas y, bueno, en general, estas jornadas de cine que se están celebrando en Palencia. Bueno, pues lo que queremos con esto y para nosotros es importante porque estamos promocionando algo que es muy característico del Cerrato, que son los barrios de bodegas. Y el Cerrato tiene barrios de bodegas por toda la geografía cerrateña. En todos los pueblos hay un barrio de bodegas más pequeño, más grande, con mejor o peor conservación, pero es un elemento que nos caracteriza y nos une. Es verdad que tenemos 2 barrios de bodegas declarados bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico, que yo creo que les llamará la atención, bueno, pues por las características, por el número de bodegas, por la disposición de las mismas, que es el caso de Baltanas, que al estar colocadas en un cerro en 6 alturas distintas, ofrecen un paisaje ya solamente desde fuera muy singular. Pero, ¿qué significa? Pues que se lleven una idea de que el Cerrato es un lugar con unos paisajes, con unas posibilidades visuales enormes y que eso pues lo puedan trasladar a guiones o a contenidos de documentales, de películas o de lo que corresponda, pero sobre todo para lanzar ese mensaje de que en este caso el Cerrato, pero nuestra provincia de Palencia es un lugar atractivo, es un lugar bonito, es un lugar precioso donde la gente que quiera, que tenga ganas, no solamente puede disfrutar de esto y de tener una vida tranquila, sino también de encontrar un trabajo, de apoyarse en la cantidad de ayudas, de todo tipo de iniciativas que hay para que cualquier emprendedor, cualquier persona joven que quiera tener un medio de vida propio va a tener ayuda y desde luego vamos a estar encantados de recibirle.
Pues María José, muchas gracias y que sigan yendo así en estas jornadas. Pues muchas gracias a vosotros. Miguel, estás en Palencia, estás en estas jornadas, supongo que para un actor sea importante primero también conocer el sitio en el que posiblemente se podrían hacer, en este caso, películas, series, bueno, cualquier tipo de cine, ¿no? Sí. Sí, es importante conocer las zonas en las que se pueden o implantar esas ficciones o rodar esas ficciones o hablar de esos sitios en las ficciones, ¿no? O enmarcar determinados personajes o determinadas historias narrativas en un entorno como puede ser el entorno rural y en este caso en la zona en la que estamos ahora, sí. ¿Qué crees que es lo que puede ofrecer el medio rural de cara a esas ficciones? Bueno, yo creo que ofrece un contexto y un paisaje, ¿no? Pero también, y ayer lo hablábamos en la jornada de ayer, creo que no solamente es lo que las zonas rurales te ofrecen, sino lo que tú como creador, como empresario, como emprendedor puedes ofrecer a las zonas rurales. Muchas veces pensamos que en el pueblo vamos a encontrar determinadas cosas, ¿no? Y a veces el pueblo lo que es una plantilla en la que te permite, en la que tú puedes aportar determinadas cosas, ¿no? Y creo que ese cambio de visión es importante, ¿no? ¿No? Decía el presidente, ¿no? ¿Qué puede hacer el país por ti? No, ¿qué puedes hacer tú por el país? ¿No? Pues esto es un poco lo mismo. No es siempre qué me puede ofrecer el pueblo, que es verdad que puede ofrecer cosas, sino qué puedes ofrecer tú a las zonas rurales o qué puedes darles, ¿no? ¿Qué puedes llevar tú a los pueblos? Precisamente esto que estás comentando va un poco enlazado con ayudar a la España vaciada, ¿no? Luchar, por así decirlo, contra la despoblación. Y una de las formas de hacerlo es pues, enseñarlo, cómo está el medio en este momento, a través de, bueno, pues, tanto del periodismo como del cine, a nivel audiovisual, ¿no? Entonces, una vez se hace eso, ¿qué es lo que sería más importante de destacar en caso de realizar una de esas ficciones, para tu punto de vista? Pues lo que decía un poco antes, ¿no? Que se comprenda las zonas rurales como un sitio donde puede pasar cualquier cosa, donde se puede hacer prácticamente cualquier cosa, no vamos a decir que todas, pero prácticamente cualquier cosa, y que no tiene matices especiales que lo hagan distinto y que te permita que las historias sean distintas. Es verdad que pueden ser mundos más pequeños, más cerrados, y te permite crear microsistemas de personajes y demás, ¿no? Pero yo creo que no hay que friccionar los personajes o las historias con el ambiente rural, sino enmarcarlas ahí, porque cualquier historia es posible, cualquier proyecto es posible, de negocio, de vida. Creo que hay que ver el mundo rural como una plantilla donde todo tiene encaje y donde tú puedes diseñar ese encaje. A veces en las ciudades esto es más complicado. Tú puedes llegar con tus ideas, tus proyectos, pero la ciudad tiene tal tamaño, tiene tal dinámica y tal inercia que a veces no puedes calzar cualquier cosa. Te Cuesta tienes que más, adaptar, ¿no? Sí. Y el pueblo te permite, ¿no? Adaptar, modelar más tu proyecto, tu vida, sí. Bueno, Miguel, pues esperemos poder verte aquí actuando en algún sitio del medio rural, por lo menos en Palencia, ¿no? Sí, alguna vez ya hemos venido y ya volveremos, sí, seguro. Muchas gracias por hablar con nosotros.